Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde exploramos los dramas mu-s intensos, las historias de amor mu-s apasionadas y por supuesto, los celos mu-s ardientes que Turquía tiene para ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos de cabeza en el mundo de los celos turcos, pero no cualquier celo, sino los celos al rojo vivo, esos que te dejan sin aliento y te pegan a la pantalla. Prepárense porque vamos a hablar de esos momentos en los que la pasión superíndice 3n se desborda, las miradas matan y la tensión superíndice 3n se puede cortar con un cuchillo. Vamos a diseccionar esos personajes que, cegados por el amor, son capaces de las mayores locuras. Si eres como yo y disfrutas de un buen drama con giros inesperados y personajes intensos, este es tu vídeo. Antes de que empecemos a analizar estas joyas de la televisión superíndice 3n turca, quiero recordarles que se suscriban al canal. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas historias, si quieren estar al día de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, no olviden darle al botón superíndice 3n de suscribirse y activar la campanita. A su YouTube les avisaré cada vez que suba un nuevo vídeo. No se pierdan de nada. Ahora sin mu-s preámbulos arranquemos con los celos turcos al rojo vivo que te dejaron sin aliento. Para empezar, no podemos hablar de celos intensos sin mencionar una de las series mu-s populares de los últimos tiempos, Kara Sevda, o Amor Eterno para nosotros. ¡Ay, qué mal! Este hombre encarna la lealtad, la inteligencia y el amor incondicional, pero cuidado con tocar a Nihan. La química entre Kemal y Nihan es innegable y su amor prohibido, marcado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, genera una espiral de celos que consumen a todos los involucrados. Recuerdo una escena en particular, cuando Emir, desesperado por mantener a Nihan a su lado, organiza una fiesta ostentosa e invita a Kemal con la intención superíndice 3n de humillarlo. La mirada de Kemal mientras ve a Nihan atrapada en ese matrimonio infeliz, es una mezcla de dolor, frustración superíndice 3n y por supuesto, unos celos que queman por dentro. La forma en que controla su rabia, la tensión superíndice 3n palpable en cada músculo de su rostro, es simplemente magistral. Y Nihan no se queda atrás. Ella también copyright n sufre al ver a Kemal rodeado de otras mujeres, obligada a sonreír mientras su corazón superíndice 3n se rompe. Los celos en Kara Sevda no son solo un condimento, son el motor que impulsa la trama y nos mantiene enganchados hasta el final. Pero no solo los protagonistas sufren de celos enfermizos. Emir, el villano de la serie, es un maestro en el arte de la manipulación superíndice 3n y la obsesión superíndice 3n. Su amor por Nihan es enfermizo, posesivo y alimentado por unos celos que lo consumen por completo. Tú dispuesto a todo, absolutamente a todo, para mantenerla a su lado, incluso si eso significa destruirla a ella y a todos los que la rodean. Sus celos son una fuerza destructiva que arrasa con todo a su paso, dejando un rastro de dolor y sufrimiento. Otro ejemplo imperdible de celos al rojo vivo lo encontramos en Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie es un clásico por una razón superíndice 3n. La historia de amor entre Biter y Belul es una bomba de tiempo que explota en la cara de todos. Biter, una joven hermosa y ambiciosa, se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, buscando escapar de su madre y de una vida que considera vacua. Pero la llegada de Belul, el sobrino mujeriego de Adnan, lo cambia todo. La atracción superíndice 3n entre Biter y Belul es instantánea e irresistible. Se enamoran perdidamente y comienzan una aventura clandestina que pone en peligro a toda la familia. Pero aquí es donde entran en juego los celos, y no solo entre Biter y Belul. Nihal, la hija de Adnan, también copyright n estur enamorada de Belul, y su inocencia y vulnerabilidad hacen que sus celos sean aún mu-s dolorosos de presenciar. Verla sufrir al darse cuenta de que Belul no la ama, al descubrir su traición superíndice 3n con Biter, es desgarrador. Y por supuesto, no podemos olvidar a Adnan, el hombre engao más menosado, el esposo cornudo. Aunque al principio parece un personaje ingenuo y bonacho superíndice 3n, sus celos, una vez que descubre la verdad, son devastadores. Su dolor es palpable, su decepción superíndice 3n es profunda y su reacción superíndice 3n, aunque tardua, es explosiva. Los celos en Aşk Memnu son como un veneno que se extiende por toda la casa, corrompiendo las relaciones y destruyendo a todos los que entran en contacto con diéresis copyright L. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Yargı o Juicio. Esta serie, aunque centrada en el drama judicial y el thriller,
También Copyright N nos regala momentos de celos intensos, especialmente entre los protagonistas Ilgaz y Ceylin. Ilgaz, un fiscal recto y justiciero, y Ceylin, una abogada impulsiva y apasionada, se enamoran mientras trabajan juntos en un caso de asesinato. Su relación superíndice 3N, aunque llena de amor y admiración superíndice 3N mutua, no estuvo exenta de obstáculos y malentendidos. Ceylin, debido a su pasado y a las experiencias traumáticas que ha vivido, es una persona muy celosa e insegura. Cualquier interacción superíndice 3N de Ilgaz con otra mujer, incluso si es puramente profesional, puede desencadenar en ella una tormenta de celos. Recuerdo una escena en particular, cuando Ilgaz tiene que trabajar con una fiscal atractiva en un caso importante. Ceylin, al verlos juntos, no puede evitar sentirse amenazada. Su imaginación superíndice 3N vuela y empieza a sospechar lo peor. La forma en que reacciona, aunque a veces exagerada, es comprensible, dado su historial. Ilgaz, por su parte, intenta tranquilizarla, demostrarle su amor y su lealtad, pero no siempre es suficiente. Los celos de Ceylin son un reflejo de sus inseguridades y de su miedo a perder a Ilgaz, el hombre que ama con todo su corazón superíndice 3N. Finalmente, no podemos dejar de mencionar Senu con diéresis al cap, o Love is in the air. Su copyright que esta serie es ligera y comedia romántica que los dramas que hemos estado analizando hasta ahora, pero también Copyright N tiene sus momentos de celos al rojo vivo, especialmente por parte de Serkan Bolat. Serkan, el frío e implacable arquitecto, se transforma por completo cuando se enamora de Eda. Su personalidad obsesiva y controladora, combinada con sus inseguridades, lo convierten en un hombre extremadamente celoso. Cualquier hombre que se acerque a Eda, incluso si es un amigo o un familiar, se convierte en un blanco de su ira y sus maquinaciones. Es divertido ver CU superíndice 3 Mo Serkan intenta disimular sus celos, CU superíndice 3 Mo finge indiferencia mientras por dentro estu hirviendo de rabia. Sus intentos de sabotear las citas de Eda con otros hombres, sus miradas fulminantes, sus comentarios sarcásticos, son simplemente hilarantes. Los celos de Serkan, aunque a veces exagerados, son una prueba de lo mucho que ama a Eda y de lo aterrorizado que es de perderla. Y bueno, mis queridos amantes de las novelas turcas, hasta aquí nuestro recorrido por los celos turcos al rojo vivo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que se hayan sentido tan identificados como yo con estos personajes apasionados y a veces un poco locos. Hemos visto CU superíndice 3 Mo los celos pueden ser una fuerza destructiva que corroe las relaciones y destruye vidas, pero también Copyright N CU superíndice 3 Mo pueden ser una prueba de amor y una fuente de paz CU superíndice 3N. Al final, todo depende de CU superíndice 3 Mo los manejemos y de si permitimos que nos controlen o no. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo y decirme qué copyright piensan de los celos en las novelas turcas, qué copyright personajes les parecen los celosos y CU, les son sus momentos favoritos de celos al rojo vivo. Me encanta leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Recuerden, los celos pueden ser peligrosos, pero también Copyright N pueden ser un ingrediente picante en una buena historia de amor. Asu que disfruten de los dramas turcos, pero siempre con responsabilidad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.